¿Y qué esperaba usted? Es el tema que nos ocupa en este día, muy apropiado para estos tiempos de incertidumbre a causa de la pandemia del COVID. Vayamos inmediatamente al texto sagrado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 19 al 23, y dice así: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Fue la respuesta de Jesús. Juan el Bautista, después de haber presentado a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan fue el primer ser humano que aún no había nacido en reconocer el señorío de Jesús cuando se movió en el vientre de su madre. Juan había sido testigo presencial cuando Jesús aparece en escena y dice: aquí el Cordero, y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y una voz que se oye del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él óiganlo. Juan era testigo. Eran primos, además, eran parientes. Pero llega un momento difícil en que el fantasma de la duda se posesiona de su mente y de su corazón. Así somos los seres humanos. En estos tiempos difíciles, también la duda, la incertidumbre nos embarga de tal forma que a veces podemos creer que el Señor no está con nosotros, cuando Él ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá esto desconcertó más aún a Juan, preso y confundido por lo que estaba ocurriendo. Jesús se lo manda a recordar citando la escritura del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Este versículo habla de dos formas en las que actúa el Mesías, espiritual y físicamente. Jesús, a mi entender, está mostrando el rol del Mesías en su totalidad. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y este mismo texto había citado en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado. Este es exactamente el mismo texto que había citado. Este texto era conocido, muy conocido por los judíos de su época. El Espíritu de Dios está sobre mí. Juan lo sabía doblemente porque había leído este texto por ser hijo de sacerdote y también había oído la voz desde el cielo. Imagínense ustedes un hombre de las características de Juan el Bautista. ¿Qué más se podría esperar de nosotros que vivimos en esta época? Inseguridad. Parece que Dios no tiene poder sobre
sobre esta pandemia. Quizás hemos pensado que el poder sanador de Jesús se ha agotado porque han muerto muchos y sigue avanzando la pandemia. Pero déjeme decirle una cosa: el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz de la tierra y está no solamente fuera, sino dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está aquí adentro y no debemos de dudar en ningún momento que el Señor va a actuar físicamente y espiritualmente también, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dificultad, es obvio que cualquiera puede dudar. En este tiempo de crisis mundial, quizás nosotros también nos puede venir ese fantasma de la duda y podemos pensar: si el jefe de la nación más poderosa del mundo se ha contagiado y muy posiblemente ha contagiado a su familia y a su gabinete y tantas cosas que ha andado haciendo en los últimos días, que son preelectorales en la nación norteamericana, si ese hombre se ha contagiado, podemos dudar que también nosotros nos vamos a contagiar. Pero déjeme decirle una cosa, y yo le recuerdo el texto. Vayan a decirle a Juan, díganle a Juan para que no dude, que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado este evangelio. Todo está hecho hasta este tiempo. El Señor ha hecho sanidades maravillosas. Mucha gente, a pesar de haber sido contagiada, ha dejado los hospitales. Mucha gente ha regresado al seno familiar. Muchos han regresado a sus trabajos. Muchos han regresado a sus iglesias después de haber estado enfermos. Así que la palabra de Dios se ha cumplido. Y al final el Señor dice en el versículo 23: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Cuál es el tropiezo? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué duda? Esta mañana yo declaro un espíritu de fe para creer que aún el Señor sigue operando en medio de nosotros. Al igual que Juan Bautista, usted y yo tenemos un espacio para dudar, pero cuidado, la duda puede ofender a Dios. No dudemos que el Espíritu del Señor está con nosotros. Vamos a seguir creyendo en Él, vamos a seguir siendo dirigidos por Él. Vamos a creer completamente en que el ministerio del Mesías esperado se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Oro por ustedes en esta mañana para que reconozca que Jesús es el Salvador, es el Mesías, y para que usted y yo no hallemos tropiezo en Él, sino que al contrario, toda la oportunidad de recibirle en nuestro corazón y de tener una vida llena de fe, que es tan necesaria en estos tiempos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por si hemos dudado de ti. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. En esta mañana queremos decirte que somos testigos de muchas cosas físicas y espirituales que tú has manifestado en nuestro tiempo. Sana nuestra tierra, libera a los cautivos, da vista a los ciegos, sana a los que están enfermos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Señor. Amén.
Amén. ¿Qué esperaba usted?